Bueno, buenos días. Buenos días. El tema que nos convoca hoy es exacerbación de POC, refractaria del tratamiento, ¿cierto? Cuando nos dan este término, perdón, vamos a hacer un curso rápido para manejar eso. Cuando nos dicen refractaria a la terapia convencional, ¿cierto? Ahí es donde se nos complica la llave. Porque realmente hay muy pocas cosas en la evidencia que avalan el manejo de refractaria en POC, ¿cierto? Todos conocemos las guías, la guía del Ministerio de Salud, la guía ALA, la guía GOLD, ¿cierto? Todas las guías, son una forma para ayudarnos a abordar el paciente, pero no son una camisa de fuerza de tratamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, las guías, si ustedes miran el tema de exacerbación refractaria, ninguna de las tres que me tomé la libertad de revisarlas, de mirar los estudios, de mirar todo, hablan algo sobre el término refractario, ¿cierto? Hablan de difícil manejo, hablan de difícil tratamiento, pero no usan el término refractario, ¿cierto? Porque es importante mirar qué ha pasado después de la aparición de las guías, porque debemos recordar que el impacto de las agudizaciones y sobre todo este término, la variabilidad es asistencial, cómo se maneja una exacerbación de POC refractaria puede ser diferente en muchas partes. Uso de glucosamina inhalada, uso de ketamina, uso de helios. Vamos a ver qué hay sobre eso. El tema de criterios de gravedad de agudización, el término exacerbación y agudización en diferentes estudios todavía no ha sido un término que tenga un consenso global para saber qué es adecuadamente y caracterizar adecuadamente una exacerbación, entonces eso es muy importante. Y lo otro es el tratamiento farmacológico, antibióticos y corticoides sistémicos, que vamos a mirar qué evidencia hay que tenemos disponible. Y la POC refractaria, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar y de mirar. Entonces, varias cosas importantes. Uno, en el ranking mundial de mortalidad, la Organización Mundial de la Salud sitúa el EPOC en el tercer puesto de evolución entre el 2010 y 2030. O sea, cada vez vamos a tener pacientes con más comorbilidad asociada al EPOC, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el EPOC hoy por hoy, tiene un componente que uno puede decir que por la comorbilidad que tiene, prácticamente es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Donde hay asociación con enfermedad de la isquémica, hay asociación con falla cardíaca, hay asociación con osteoporosis, hay asociación con diabetes y síndrome metabólico, con anemia normocítica, con depresión, y donde francamente ya se sabe que hay una serie de mecanismos inflamatorios. Revisando los estudios que hay sobre comorbilidad, ¿cierto? Entonces vemos que hay una gran comorbilidad y un factor de riesgo para cáncer de pulmón, para cáncer de esófago, para cáncer de páncreas, para ansiedad, miren el riesgo para ansiedad, para cirrosis hepática, para fibrilación auricular, para diabetes y neuropatía, para fibrosis pulmonar, para falla cardíaca congestiva, para úlcera gástrica renal y para enfermedad arterial coronaria. Dentro de la comorbilidad quiero llamar la atención sobre todo en falla cardíaca y en TEP, porque cuando uno llega a un paciente con exacerbación de POC, esa es una parte del diagnóstico diferencial y es una de las cosas que más impactan en el diagnóstico del paciente de la exacerbación. Pero que hay más allá de la práctica, de las guías de práctica clínica, que hay más allá en la evidencia, que ha pasado después de que aparecieron las guías entre el 2013 y el 2014, ¿qué sabemos entre el 2010 y el 2012? ¿Qué sabemos de nuevo? Entonces, vemos cómo la medicina está cambiando un poco el término de guía de práctica clínica y estamos cambiando los abordajes hacia una vía clínica, ¿cierto?
La vía clínica es la que nos ayuda a enfrentar al paciente desde el momento que lo recibimos en un servicio de urgencias para saber y determinar paso a paso qué es lo que debemos hacer. Entonces, las vías clínicas, uno, es una herramienta de gestión clínica para facilitar la atención sistemática y multidisciplinaria del paciente. Ojo, que no reemplaza el juicio clínico del profesional. Dos, puede desarrollarse para una atención antes, durante y luego de la hospitalización. Nos permite anticiparnos a los problemas asistenciales y a la evaluación de los objetivos planteados. El primer paso de la vía clínica y de la cosa que yo les quiero mostrar hoy acá en la charla es, uno, ¿cuáles son los parámetros más adecuados para clasificar la gravedad de la exacerbación de EPOC? Ese es como el paso 1. Ese paso 1 está en las guías del Ministerio, las guías nacionales, y ese paso 1 nos define, uno, la exacerbación en EPOC como un evento agudo en el curso natural de la EPOC, caracterizado por aumento en la disnea, tos y o expectoración, volumen o purulencia, dos famosos criterios de Antonisen, ¿sí? Pero mire que los criterios de Antonisen no son los únicos que nos definen exacerbación. Caracterizado por aumento en la disnea, tos y o expectoración y deterioro en el estado basal del paciente, más allá de la variabilidad diaria insuficiente para requerir modificación en el tratamiento regular. Esa es la clasificación de la LAD de exacerbación y es la misma que trae la guía nacional. Pero ¿cuál es el impacto clínico de la exacerbación? El impacto clínico lo podemos medir, uno, en deterioro de la calidad de vida relacionado con la salud, en elevación de los costos de la atención, afecta la progresión de la enfermedad y aumenta el riesgo de muerte. Entonces, el primer paso tiene dos partes. Uno, identificar los pacientes, cuáles son los pacientes que nos pueden morir, ¿cierto? Y el segundo, clasificar la gravedad de la exacerbación. ¿Qué encontramos nuevo en la literatura? Nuevo en la literatura encontramos este trabajo del doctor Steve, donde se llama el índice de CAF, que es para pacientes hospitalizados por agudización de EPOC. ¿Qué trae el índice? El índice trae esta serie de variables donde la disnea con la clasificación MRCD nos da un punto si está en estadio 5A, 2 puntos si está en estadio 5B, si hay eosinopenia, si hay consolidación, si hay acidemia, si hay fibrilación auricular, nos da un puntaje. ¿Un puntaje para qué? Para mostrarnos la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a 30 días, ¿cierto? Esa mortalidad, vemos acá que hay un riesgo bajo cuando hay un índice de CAP entre 0 y 1, un riesgo intermedio cuando hay un de CAP de 2 y un riesgo alto cuando hay un índice de CAP mayor a 3 puntos. Vemos que la mortalidad hospitalaria aumenta a medida que aumenta el de CAP, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, para un paciente con 3 puntos, la mortalidad intrahospitalaria es del 24% y la mortalidad a 30 días es del 27.2%. Entonces vemos que es una forma nueva de mirar la gravedad de los pacientes con EPOC. La segunda que me pareció muy importante, y no es básicamente la clasificación de gravedad de acuerdo a lo que todos hemos visto, a crisis leve, moderada y severa, me pareció muy importante esta clasificación fenotípica, ¿cierto? Entonces, hay un fenotipo que es agudizador, o sea, que tiene más, o tiene 2 o más agudizaciones por año. Ese fenotipo, hay un fenotipo agudizador con enfisema, un fenotipo agudizador con bronquitis crónica y hay un fenotipo mixto, asma y EPOC, ¿cierto? Que son como las definiciones clásicas. Pero ¿para qué nos sirve saber esto de las agudizaciones? Para saber que han mostrado los estudios y para tratamiento. Entonces vemos que, por ejemplo, el fenotipo mixto, EPOC y asma, uno es el llamado fenotipo alérgico y hay una coexistencia entre asma y EPOC en las diferentes series de aproximadamente 11%.
El fenotipo agudizador con bronquitis crónica es el paciente con hipersecreción bronquial, es el paciente que tiene mucho deterioro del parénquima pulmonar y desarrolla bronquiectasis, y acá es donde se habla del fenotipo infeccioso. El fenotipo infeccioso al cual le da pseudomonas ruminosas. Y el fenotipo agudizador con enfisema es el fenotipo que tiene mayor mortalidad, pero tiene menos agudizaciones. Entonces eso también es una forma muy clara para saber en agudización cuáles son los pacientes que van a tener mortalidad a medio y a largo plazo. La identificación del fenotipo agudizador se basa en el historial previo a agudizaciones requerido por el paciente y no se identifica a pacientes con pronóstico, tanto en términos de mortalidad como en mayor descenso anual del FEPSO-1. Otros agudizaciones graves en que se han visto, en qué pacientes se ha visto agudizaciones graves. Uno, hay un método actual a través de tomografía simple o TACAR, en el cual se mide el diámetro de la arteria pulmonar y el diámetro de la aorta. Cuando esa relación está mayor a 1, generalmente eso establece un punto de corte para mayor alteración a nivel pulmonar. Eso es del estudio Eclipse y el estudio POP-GEN. Y lo otro que se está tratando de ubicar ahorita son mediadores inflamatorios que le ayuden a uno a hacer le ayuden a uno a realizar el diagnóstico diferencial de exacerbación infecciosa. ¿Qué nos dice la guía en el paso 2 para el tratamiento, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia farmacológica más adecuada de acuerdo con la gravedad de la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Entonces, ahí nos debemos acordar de los diferentes mediadores inflamatorios en cada una de las enfermedades. Vemos que en asma, entonces generalmente tenemos alergenos, hay células mediadoras de inflamación como los eosinófilos y los CD4, y generalmente nos lleva a que haya broncoconstricción e hiperactividad. Recordar que el fenotipo asmatiforme está aproximadamente en el 11% de los pacientes. En el POC, generalmente una respuesta al humo del cigarrillo, las células mediadoras son los neutrófilos y las células CD8, y generalmente esto lo que ocasiona es hipersecreción de moco, pequeñas áreas de fibrosis y destrucción alveolar. ¿Por qué esto es importante? Porque en urgencias siempre nos vamos a enfrentar con un paciente con obstrucción bronquial, ¿cierto? Y vamos a tratar de establecer, uno, si es una crisis asmática o si es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vemos que generalmente esto nos ayuda a modificar planes terapéuticos en las dos entidades, aunque el tratamiento del abordaje inicial de crisis asmática y exacerbación de POC en los servicios de urgencias, la terapéutica generalmente es la misma, ¿cierto? Eso cambia muy poco. Y en urgencias hablamos más del síndrome broncoobstructivo como evaluación y tratamiento, y esto ocasiona más o menos 4.000 muertes anuales con un tratamiento similar. Pero ¿cuáles factores de riesgo se han identificado para paciente asmático y para paciente con EPOC? 1. Intubaciones con traqueal previa. 2. Admisión previa a unidad de cuidado intensivo. 2 o más hospitalizaciones en un año. 3 o más visitas a urgencias en el último mes. Uso crónico de corticosteroides orales. No adherencia a la medicación. Vivir en estado de pobreza y no tener acceso al servicio de salud y usar 2 o más inhaladores de cortación al mes. En los servicios de urgencias, ¿cuáles son los que más vemos? Los que están en rojo, ¿cierto? Y generalmente en Colombia casi ser pobre y no tener acceso al estado de salud es un delito que se paga por pena de muerte. Entonces yo creo que en eso debemos ser muy críticos y tenemos que evaluar esto siempre. ¿Qué nos dice la guía del Ministerio de Salud de POC? La guía de julio del 2015. Que lo que más impacta en el POC, en exacerbación, es el oxígeno, la fisioterapia respiratoria, los broncodilatadores de cortación, los antibióticos y los corticosteroides. El papel del oxígeno
No hay una evidencia como tal, solamente son consensos de expertos y dicen que se debe iniciar oxígeno con una fracción inspirada de oxígeno entre el 24 y el 28%, dado el riesgo de perder la hipercapnia con la administración de oxígeno. Se sugiere en pacientes con hipercapnia o enfermedad grave la toma de gases arteriales, o si no se dispone de estos, controlar saturación con pulsioximetría y mantenerla alrededor del 88%, y control clínico de la hipercapnia a través del estado de conciencia. Esto es el papel de la fisioterapia respiratoria en la agudización. Hay una recomendación débil a favor de la intervención, pero generalmente, si el paciente no tiene contraindicaciones para inicio de una movilización temprana, se debe realizar un programa de ejercicios durante la hospitalización que lleve a una movilidad precoz, a ejercicios de resistencia en el grupo muscular, a reeducación de marcha y transferencias, y fisioterapia respiratoria para mantener permeable la vía aérea y realizar ejercicios respiratorios, y generalmente dar toda la continuidad del programa de rehabilitación pulmonar al alto hospitalario. Los broncodilatadores de corta acción tienen una recomendación fuerte a favor de la intervención. ¿Qué dice la guía del Ministerio? Se recomienda el uso de broncodilatadores de corta acción en todos los pacientes con exacerbación de POC. La evidencia disponible no apoya el uso preferencial de alguno de los broncodilatadores. Los corticoides. Los corticoides se recomienda el uso de glucocorticoides sistémicos en pacientes con exacerbaciones moderadas y graves, con esquemas de 5 a 7 días de tratamiento. Se considera que el manejo oral es equivalente al manejo endovenoso y el esquema de dosis propuesto es de prednisona 30 a 40 miligramos día. Antibióticos. Los antibióticos, la efectividad sigue siendo controversial y se han mirado artículos de antibióticos frente a placebo, antibióticos en esquemas de corta duración frente a esquemas de larga duración, pero la guía nos dice que se recomienda el uso de antibióticos en todos los pacientes con exacerbación moderada y grave, con escudo purulento, para disminuir la falla de tratamiento. Se recomiendan esquemas de 5 a 7 días y es una recomendación fuerte a favor de la intervención. ¿Qué pasa con los nuevos estudios y las nuevas cosas que han salido después de la aparición de las guías? Que definitivamente en los pacientes ingresados en unidad de cuidado intensivo hay beneficios importantes y consistentes. Pero mire, los pacientes hospitalizados en UCI y pacientes ambulatorios, los resultados son más inconsistentes y no se ha demostrado efectos estadísticamente significativos sobre la mortalidad y la estancia hospitalaria. Entonces, ¿qué debemos investigar? Signos clínicos y biomarcadores para identificar cuáles son los casos que se evidenciarían de antibiótico. Paso 3, y llegamos a la charla, exacerbación refractaria. ¿Qué hay en la literatura? No hay absolutamente nada. ¿Qué debemos desarrollar nosotros como médicos? Quizás una vía clínica para realizar una secuencia de actuaciones, pero basadas en la mejor evidencia disponible. Y ese sería como el paso 3 de lo que habría que hacer con el paciente con EPOC. Generalmente les había dicho que el tratamiento de terapia refractaria es el mismo que se da al paciente con síndrome broncoobstructivo, con síndrome de obstrucción bronquial en los servicios de urgencias. ¿Qué se ha visto? 1. Corticosteroides. Esta revisión de Cochrane, de Walters y colaboradores demostraron que el uso de corticosteroides fue asociado con una reducción mayor del 50% en falla de tratamiento. O sea, los corticosteroides se deben usar, sí. ¿Cuál es el que menor evidencia tiene actualmente? La metilprednisolona en el EPOC refractario. Dosis 125 miligramos cada 6 horas por 3 días. Ketamina. La ketamina, uso como agente de rescate, refractariedad a la primera línea. ¿Qué era la primera línea? Todo lo que hablamos en el paso anterior. ¿Qué hace la ketamina? Bloquea la activación del ácido N-metil de aspartic en el parénquima pulmonar. Y al parecer,
este ácido está involucrado en broncoconstricción y en edema bronquial. Además, participa en el metabolismo del óxido nítrico y bloquea el reclutamiento de macrófagos y la producción de citoquinas y de interleuquina 4. Entonces, ese es el papel de la ketamina. El helios es un gas que consiste en 80% de helio y 20% de oxígeno. Datos de uso en crisis asmática. Mejora el verso 1, la capacidad vital forzada y mejora las medidas espirométricas. La intubación endotraqueal. Mucho cuidado con la intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque la manipulación de la vía aérea puede causar laringoespasmo, incrementar el broncoespasmo y causar mayor morbilidad. La tasa de mortalidad en crisis asmática y EPOC oscila entre el 10 y el 20% cuando hay que intubar al paciente en los servicios de urgencias. Las antinas, dado el aumento claro de los eventos adversos y la falta de beneficio del control de síntomas y el disminuir la falla de tratamiento, no se recomienda el uso de metilxantinas en pacientes con exacerbación de EPOC. El sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio generalmente se usa intravenoso y al parecer causa broncodilatación, pero generalmente el uso aprobado actualmente es en asma severa, ¿cierto? Que se han hecho algunos estudios donde al parecer cuando se usa en forma inhalada mejora la respuesta a las broncodilatadores. Bueno, si dado todo lo anterior falla, el último paso es cuándo debo realizar y cuándo debo pensar en ventilación mecánica. Definitivamente no debemos dejar a fatigar al paciente porque la ventilación mecánica muy invasiva en crisis refractaria EPOC hoy por hoy es uno de los estándares de terapéutica, ¿cierto? ¿Cuáles son las indicaciones? Acidosis respiratoria, un pH menor de 7.3, una presión arterial de CO2 entre 45 y 60 milímetros de mercurio, disnea mayor de 24 respiraciones por minuto y en combinación con signos clínicos que indican incremento del trabajo respiratorio, incremento de la obstrucción y fatiga muscular. Esas son las indicaciones de ventilación mecánica invasiva. ¿En qué no existe uso? ¿En qué no existen indicaciones? ¿Qué hay en la literatura que podría servir, pero que definitivamente, dado que no hay evidencia, no se debe usar, porque no hay cosas que apoyen esto? Los modificadores de los leucotrienos, los estabilizadores de los mastócitos, la terapia anti-inmunoglobulina y la inmunoterapia específica. Hablando de refractariedad en EPOC. Puntos claves. El manejo de asma severa y exacerbación de EPOC requieren intervenciones médicas similares en el cuidado agudo. La coronografía, la electrocardiografía, la radiografía de tórax, la ultrasonografía son importantes métodos diagnósticos para establecer la etiología del síndrome de obstrucción bronquial. Broncodilatadores y corticosteroides son la terapia en primera línea en exacerbación de EPOC y crisis asmática. La ventilación mecánica no invasiva, el magnesio y la ketamina deben ser considerados en pacientes con síntomas severos que no responden a terapia en primera línea, y un plan de alta detallado y el énfasis en la educación puede disminuir el número de futuras exacerbaciones. Muchas gracias.